Los medios occidentales mienten, tergiversan y manipulan, o en el mejor de los casos ocultan la información más relevante. Así que aquí estamos nosotros, un día más, con esta nueva entrega de Desmintiendo la propaganda occidental. Seguimos actualizando la situación en el frente ucraniano. Lo primero, por supuesto, hablamos de la región de Kursk y ahí va a ir el mapa, que a todo esto sigue sin grandes cambios. Ahora hay muchísima niebla de guerra, de modo que hay localidades que cambian de manos. Algunas ya van por la quinta venida consecutiva, si se puede denominar así. Rusia también ha evacuado otra localidad más. Hace unos días estuvo evacuando una serie de localidades en la región de Belgorod, hoy hay otra localidad en la región de Kursk, y a todo esto, por mucho que los medios occidentales lo utilicen para casi, bueno, dejar, ¿no?, que esas localidades caigan prácticamente de forma inmediata en el momento en el que Rusia las evacúa en manos de Ucrania, hay que aclarar que estas evacuaciones, tanto por parte de la Federación de Rusia como por parte de Ucrania, se producen muchas veces antes de que los combates realmente lleguen a ellas, y al menos en el caso de Rusia se hace sobre todo, pues aparte, ¿no?, de por garantizar la seguridad de los civiles, no vaya a ser que algo pueda ocurrir, también por el hecho de que los soldados rusos, si no, se distraen muchísimo tratando de salvar las vidas de esos civiles, y los soldados ucranianos desgraciadamente acostumbran utilizarlos básicamente como escudos humanos, y es algo que ya hemos visto, por ejemplo, en la localidad de Mariupol, que de hecho yo misma he reportado hablando con los civiles de dicha localidad. Eso por un lado. Y en cuanto a las imágenes que estáis viendo ahora mismo en pantalla, Rusia sigue eliminando equipo occidental y, bueno, equipo ucraniano en términos generales en el frente de Kursk. Y si bien ya tenemos muy claro que esa operación de Ucrania respondía principalmente a un fin puramente mediático, para protagonizar esos grandes titulares occidentales que hablan de que ahora la invasión ha llegado al territorio ruso, desde el punto de vista táctico estratégico, desde el punto de vista militar, si se quiere, no tiene el ataque a la región de Kursk, quiero decir, no tiene demasiado sentido, por no decir directamente que no tiene sentido ninguno, puesto que, y ahora pues hay multitudes de imágenes de control, vosotros mismos estáis observando cómo Rusia elimina paulatinamente en un territorio que además conoce muy bien el equipo ucraniano, así como también el personal militar de Ucrania. Ambas cosas, tanto el equipo como el personal, le vendrían tremendamente bien a Ucrania en el resto del frente, donde a todo esto Rusia sigue avanzando, y recientemente las tropas rusas han reportado la toma de Zhelyeznya, desde donde también ya obtenemos los respectivos vídeos de control. Первая Славянская бригада. Взятие Железного перед Торецком. Победа будет за нами! Ура! Es decir, que por mucho que los medios occidentales intenten dar ahora la imagen de que la guerra ha cambiado de bando, pues básicamente para que Occidente pueda, con la conciencia medio tranquila, seguir dándole dinero al régimen de Zelensky, esto no tiene nada que ver con la realidad, y donde más avances se producen sobre el frente es precisamente en el resto del frente, principalmente en el frente de Donetsk, donde esos avances se producen a cuenta de que la Federación de Rusia está tomando control de cada vez más territorios y ya está cerca de la localidad de Taretsk, que es precisamente la siguiente a la localidad de Zhelyeznya, cuya toma pues básicamente acaban de anunciar. También hay imágenes absolutamente heroicas que aquí difícilmente vaya a poder publicar, entonces se encuentran en mi canal de Telegram. Os voy a dejar el enlace para todo aquel que quiera verlas, un vídeo
vídeo muy, muy cortito donde un soldado ruso se enfrenta a un dron y, bueno, nos habla del equipo militar que entrega Rusia a sus combatientes, puesto que básicamente lo abate con un cabezazo. O sea, y es que yo no sé cómo eso ha podido pasar, pero el caso es que el soldado ruso en cuestión neutraliza el dron a base de un único cabezazo y acto seguido se dirige a sus asuntos, o sea que el hombre ha sobrevivido y ha sido bautizado en Rusia como Terminator. Esto en cuanto a la primera parte, en cuanto al reporte desde las zonas más calientes y luego pues en cuanto a los ataques masivos que esta semana están siendo de gran importancia, volvemos a hablar de la localidad de Odessa, de la cual a todo esto hace bastante tiempo no teníamos noticias en cuanto a ataques tan sumamente notorios y ahora lo que ha sido atacado por parte de la Federación de Rusia, probablemente con la utilización de misiles Iskander, ha sido el puerto de Odessa, donde presumiblemente Ucrania estaba guardando en todo tipo de almacenes misiles antibuque que a todo esto pues habían llegado al país precisamente a través de ese puerto de Odessa y además también ha sido alcanzado por un lado un búnker secreto, por así decirlo, con generales, con altos mandos ucranianos. Ataque parecido a todo esto se llevó a cabo hace no tanto y lo reportamos, por supuesto, en este mismo canal, en la región de Kharkov, donde cayeron en aquel momento y el ataque fue, os recuerdo, hace tan solo un par de días, no uno ni dos, sino directamente toda una serie de altos mandos militares ucranianos, eran todos generales, muchos venían directamente de ser la mano derecha de la comandancia ucraniana, del comandante en jefe del ejército de Ucrania, es decir, fue una pérdida tremendamente considerable y creo que estoy siendo bastante suave al describirla y ahora en la zona de Odessa, en la región de Odessa, particularmente en la localidad de Chernamorsk, Rusia ha atacado otro búnker secreto donde, aparte de oficiales ucranianos, se encontraban también oficiales de la OTAN que fueron básicamente los responsables de traer parte de ese armamento a través de los puertos de Odessa que Rusia acaba de dejar destruido, las llamaradas, ¿no?, que se producían de aquellas explosiones que eran pues prácticamente de decenas, sino cientos de metros de alto. El fuego no pudieron extinguirlo durante unas 12 horas, o sea, imaginaos la cantidad de explosiones secundarias que debió haber allí. Es cierto que, bueno, pues las imágenes que tenemos son de aquellos valientes, ¿no?, que se atrevieron a grabar esas imágenes de control, puesto que sabéis que eso siempre es peligroso, ya sea haciéndolo dentro de la Federación de Rusia o ya sea haciéndolo dentro de Ucrania, puesto que se considera directamente una traición a la nación, ya sea la rusa o ya sea la ucraniana. Así que, pues de estos ataques sí tenemos información, sí tenemos confirmaciones, pero muchas veces las imágenes no es que sean precisamente demasiadas. Y en cuanto al puerto de Odessa en términos generales, ahora estamos hablando de misiles antibuque. Además, también había un importante contingente de soldados ucranianos. El lugar se llenó enseguida de ambulancias, se reportan los lugareños y aquí, en ese mismo lugar, casi, bueno, en el puerto de Odessa también, hace no tanto fue eliminado un cargamento entero de misiles Storm Shadow y esto de lo que nos habla, y ahora estamos hablando de misiles antibuque, y esto de lo que nos habla es del hecho de que los puertos de los que aún dispone Ucrania siguen siendo de alguna forma un punto, bueno, controvertido, por así decirlo, para la Federación de Rusia en el sentido de que a través de esos puertos sigue llegando, ya con el acuerdo del grano absolutamente cancelado, pero aún así sigue llegando armamento a dicho país. Generalmente se trata, por supuesto, del armamento de la OTAN, con además los oficiales de la OTAN que lo acompañan, porque este tipo de cargamentos nunca viajan solos, que nadie se engañe. Y en este sentido, los ataques contra el puerto de Odessa muy probablemente se sigan produciendo
y aquí Rusia la principal tarea que tiene es priorizar al máximo el trabajo de inteligencia, la labor de reconocimiento, es decir, identificar en qué momento llegan esos cargamentos y eliminarlos exactamente pues en el momento en el que los descargan, los preparan para partir al frente, pues básicamente para no permitir que eso suceda. De alguna manera se podría decir que el hecho de que a Ucrania todavía le queden puertos, sí, es un punto controvertido, pero inicialmente no he utilizado la palabra negativo, puesto que ciertamente aquí hay dos caras de la moneda. Por un lado, la Federación de Rusia, pues por supuesto no quiere, ¿no?, que Ucrania reciba ningún tipo de ayuda, ni financiera ni militar, para que la operación militar especial acabe cuanto antes. Es algo absolutamente lógico. Por otro lado, que Ucrania tenga esos puntos bastante controlados ya donde recibe pues principalmente armamento occidental. Tampoco es que a Rusia le venga demasiado mal, puesto que, por ejemplo, en este último ataque contra el puerto de Odessa, Ucrania, o sea, la defensa aérea ucraniana no ha podido hacer gran cosa, de modo que si Rusia puede seguir eliminando armamento occidental, pues simplemente monitoreando la situación en unos cuantos puntos que ya tiene absolutamente confirmados, ¿no?, como puntos de descarga de ese material, pues casi que se le facilita bastante la tarea. Es precisamente por ello, por lo que estamos hablando de esa dinámica tan controvertida o de ese carácter tan controvertido, que a todo esto tiene también la operación que Ucrania actualmente está llevando en la región de Kursk y que la Federación de Rusia también está llevando en la región de Kursk. Porque, por supuesto, por un lado, a Rusia le viene peor imposible que en su territorio se hayan desatado estos combates. Por otro lado, y pensándolo fríamente, es decir, tratando de apartarnos todo lo posible de esa tremenda tragedia a nivel humanitario y social, es mucho equipo y es mucho personal militar ucraniano reunidos juntos en un solo sitio que además la Federación de Rusia controla bastante bien, del cual tiene pues mejores mapas imposible, donde los soldados rusos, si no han estado de forma directa, generalmente muchos, pues al menos, o sea, no han estado, es decir, sobre el terreno en cuanto a los combates, algunos. Muchos, de hecho, han estado realizando algún tipo de entrenamientos, de modo que sí, por un lado, lo que es un punto tremendamente negativo y lo que es una tragedia, pues por otra parte, y yo no sé en qué proporciones diríais que lo es más, es también una oportunidad para terminar la operación militar especial lo antes posible.